Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Panóptico. Con el gusto de siempre, les saluda Mario Hernández Sandoval. Panóptico lo transmitimos desde Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Hoy vamos a leer una columna que publica una, una periodista chetumaleña que, por lo que entiendo, acude normalmente a las mañaneras, ¿no?, que da la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y esta columna que la verdad es que trae información muy reveladora, que pocos tenemos acceso a esta fuente. La periodista es Sandy González, ella es licenciada, según su información de su perfil. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y tiene una maestría en periodismo político. El título que publica, digo, el comentario tiene el siguiente título: La cruda realidad, columna del Universal. Sheinbaum, las divisas y el dilema con el verde. Lo voy a leer textual y ahí usted vaya sacando sus conclusiones. Textual. En una reunión reciente con integrantes del primer círculo político de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los principales cuadros del movimiento prepararse para disputar todas las posiciones posibles rumbo a las elecciones de 2027. No importó que algunas de esas plazas estuvieran consideradas dentro de los acuerdos históricos con el Partido Verde Ecologista de México o con el Partido del Trabajo. El mensaje fue ir por todo. Entre los asistentes estuvieron figuras con peso dentro de la estructura territorial y electoral del partido, como Ariadna Montiel y Citlali Hernández, además de algunos de los coordinadores de la circunscripción. La conclusión fue que Morena no puede depender de aliados cuya lealtad se ha vuelto cada vez más relativa y circunstancial. En Palacio Nacional existe la percepción de que tanto el Verde como el PT han empezado a actuar más como socios con agenda propia que como integrantes del mismo proyecto político. Aquí quiero hacer un paréntesis para aclarar, suspendo la lectura de esta publicación de Sandy González. Quiero hacer un paréntesis para recordar que la alianza conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional, el, el PBM y el PT, cuando la presidenta de México envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para reformar la ley electoral, en donde básicamente proponía desaparecer las plurinominales y bajar el presupuesto de los partidos políticos. Y los aliados, entre comillas, aliados de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el PT, e incluso algunas diputadas de Morena votaron en contra. Es decir, que tanto el PBM como el PT se convirtieron en traidores, ¿no? Continúo dándole lectura a esto que publica Sandy González. Ese cálculo tiene además una variable electoral
que preocupa a los aliados de Morena. Aunque el partido gobernante conserva una posición dominante en el escenario nacional, diversas mediciones recientes muestran una erosión de la marca Morena. No se trata de un desplome, pero sí de una pérdida de atractivo asociada a factores como la desaceleración económica, la inseguridad persistente y, más recientemente, los señalamientos provenientes de agencias e instituciones estadounidenses sobre vínculos con las organizaciones criminales. En el Verde y en el PT crece la percepción de que esa tendencia podría profundizarse conforme se acercan las elecciones intermedias del 2027. Por eso la decisión de disputar incluso estados que parecían reservados para el Verde, Quintana Roo es el caso más visible, aunque no el único. También aparecen en el radar entidades como la Ciudad de México, el Estado de México, la Ciudad de México, el Estado de México, San Luis Potosí, Nayarit y Querétaro. El senador Luis Armando Melgar ha expresado en distintos momentos posiciones que no coinciden con las de Morena. En la Ciudad de México, Jesús Sesma ha impulsado una agenda distinta a Morena y ha esbozado una posible ruptura, mientras que el Estado de México, José Alberto Coutelen también ha dejado ver que el Verde buscará sus propias posiciones en 2027. De acuerdo con fuentes empresariales y políticas consultados para esta columna, durante las últimas semanas varios empresarios de alto nivel vinculados al partido, así como dirigentes y legisladores ecologistas, han buscado a Jorge Emilio González para plantearle su preocupación. Quieren conocer cuál es la estrategia del partido frente al deterioro de la relación entre Morena y Estados Unidos. Algunos le han pedido autorización para comenzar a tomar distancia política de Morena. Otros han ido más lejos y han planteado la necesidad de diseñar una ruta de separación gradual antes de que los costos sean mayores. No es solamente una discusión ideológica o electoral. Hay intereses patrimoniales de por medio. Una parte importante de la dirigencia verde tiene propiedades en Estados Unidos, inversiones familiares, hijos estudiando en escuelas estadounidenses o actividades empresariales que dependen de una relación fluida con ese país. También están quienes viajan constantemente a Florida, Texas o California y observan con preocupación el endurecimiento del discurso político entre ambos gobiernos. Por eso llamó particularmente la atención una frase pronunciada por Sheinbaum esta semana en torno a que la política requiere valentía y quienes guardan silencio por temor a perder la visa estadounidense o enfrentar algún tipo de represalias de Estados Unidos prácticamente no tienen cabida en el movimiento. La observación tenía destinatarios múltiples dentro del oficialismo, pero en el Verde fue interpretada como una advertencia directa, porque si existe una fuerza política dentro de la coalición gobernante cuyos liderazgos mantienen vínculos patrimoniales y personales relevantes con Estados Unidos, esa es precisamente la franquicia del Niño Verde. Durante postdata 1, así lo publica esta Sandy González, postdata 1. Durante meses se asumió que el senador Eugenio Gino Segura sería el relevo natural impulsado por la gobernadora Mara Lezama y respaldado por Jorge Emilio González, el histórico líder real del Verde. Los números lo acompañan y los acuerdos políticos parecían alineados.
Sin embargo, la irrupción de Rafael Marín Mollinedo modificó la ecuación. El exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México es uno de los personajes más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Durante mucho tiempo se daba por hecho que su aspiración a gobernar Quintana Roo había perdido viabilidad. El propio Marín había comentado en privado que los números no le favorecían, pero la decisión de Morena de competir con candidatos propios en todas las plazas relevantes volvió a colocarlo en la conversación. La presidenta no está dispuesta a entregar posiciones estratégicas por adelantado, menos cuando observa señales de distanciamiento entre algunos de sus aliados. Así que el estado donde no se avisoraban tantos problemas vuelve a convertirse en una dificultad para la sucesión de la cuestionada gobernadora Mara Lezama. Y viene acompañada de las imágenes del Niño Verde, de la dirigente nacional de Morena, de Citlali Hernández, de Eugenio Segura, y dos fotos más en donde vemos a Gino Segura al lado del exgobernador de Chiapas, Velasco, con una, ¿qué será? Una casaca del Partido Verde Ecologista. Bueno, hasta ahí esto es lo que publica, lo leí textual, lo que publica Andy González, que dice ahí que es una columna del Universal, cuyo título es La cruda realidad. Bien, a esto debo agregar algo más que publicó un periodista con larga carrera, autor de la columna En Primera Fila, abogado y escritor también de varios libros. Y hay cosas reveladoras que menciona ahí Luis Ángel Cabañas Basulto. Y a mí, en lo personal, me sorprende lo que dice esta columna. Hay una parte de esta de Primera Fila, firmada por Luis Ángel Cabañas Basulto, que dice que Mara Lezama no solo tiene o quiere que su delfín, que ocupa un escaño en la Cámara de Senadores, Eugenio Segura, le quiere heredar el cargo, sino que además, dice Luis Ángel Cabañas Basulto, que la gobernadora Mara Lezama quiere que su hermana sea postulada por Morena para ser presidenta municipal de Benito Juárez, con cabecera en Cancún. Y esto ya me parece demasiado porque Morena, en aras de tener mayoría de votos en la Cámara, en el Congreso de la Unión, le cedió el Estado al Verde Ecologista. ¿Sí? En Morena no gobierna Quintana Roo. Están bajo las siglas, se ponen la casaca, se avientan discursos que ni ellos saben, ellos mismos saben que son falsos, que es demagogia, pero traen la casaca verde, ¿no? La casaca guinda, perdone usted. Y para completar este comentario, acabo de subir en el portal de Panóptico una entrevista que da
ahorita le digo el nombre, el licenciado Eric Sánchez Córdoba. Y es imperdible que usted se la pierda, porque hay ahí subraya los datos que ya hemos dado aquí a conocer, que hay más de 50 denuncias por eventos antes de campaña cometidos por el senador Eugenio Segura. Ahí aclara que algunas han aparecido, las han tomado en cuenta, pero que la mayoría siguen vigentes. Y esto se interpreta como que Gino Segura no solamente es el candidato de la gobernadora y del Verde, sino también del órgano encargado de las elecciones en Quintana Roo. Porque ¿cómo es posible que la ciudadanía vemos tapizada la ciudad con propaganda de Gino Segura y el YECRO no las ve? Entonces, el mensaje es que el YECRO también tiene candidato y ese candidato es Gino Segura. Ojalá y usted, yo le invito a que dude de lo que yo le estoy diciendo y que vea esta entrevista. No es una entrevista, es una rueda de prensa que ofrecen, ¿cómo se llama? Que ofrecen militantes fundadores de Morena en Quintana Roo, que cuestionan la política de Eugenio Gino Segura. Y lo voy a leer, el artículo está firmado por Gustavo Ángel en un espacio que se llama Tras la Verdad. Lo voy a leer textual. Un grupo de militantes identificados como morenos fundadores en el estado de Quintana Roo ha manifestado públicamente su inconformidad respecto a la postulación y autenticidad ideológica de Eugenio Segura Vázquez, conocido políticamente como Gino. A través de un pronunciamiento conjunto, los fundadores del partido Guinda afirmaron que el actual aspirante, o sea, Gino Segura, responde a intereses ajenos a la llamada Cuarta Transformación, señalando de forma directa que el político sigue siendo verde. Y mire que esto voy a hacer un paréntesis en la lectura de esto que publica Gustavo Ángel en el espacio Tras la Verdad. Durante la exposición que hace este abogado, Eric Sánchez Córdoba, con documentos que los muestra ahí en esa conferencia, donde se ve que hay un grupo bastante numeroso de periodistas, de camarógrafos, de fotógrafos, muestra los documentos en donde consta que Eugenio Segura, el senador que impulsa el YECRO o que protege el YECRO y que es el candidato de la gobernadora y del Partido Verde Ecologista, muestra con documentos que Eugenio Segura es militante, ¿sí? Está afiliado oficialmente al Verde. Entonces, esto a mí ya no me suena, ya no me es noticia. ¿Cuántos hay así, no? Y que están en Morena. Ahora sí voy a continuar con esta lectura de lo que escribió Gustavo Ángel. Durante el encuentro, los portavoces de la base fundadora enfatizaron que el estatuto de no mentir, no robar y no traicionar constituye el pilar fundamental de la identidad de Morena. Bajo esa premisa, argumentaron que la inclusión de perfiles que consideran ajenos a la lucha social histórica del movimiento
debilita la confianza de la ciudadanía. Los inconformes calificaron al candidato con el apelativo de Delfín Verde, asegurando que su perfil no representa los ideales de izquierda ni los principios de transparencia bajo los cuales se constituyeron las bases del partido en la entidad. Hasta el momento, el equipo de Eugenio Gino Segura no ha emitido una postura oficial ante estos señalamientos. Vale la pena, es imperdible que deje usted de ver esa conferencia que está bien detallada, bien sustentada, con documentos a la vista que muestra ahí el abogado electoral, en donde hace estas denuncias. La conferencia de prensa, se ve también ahí el estrado, pues mínimamente están unas 15 personas entre los que están sentados y los que están parados, y no llega a 9 minutos, pero está sustanciosa, tiene bastante carnita. Yo lo dejo ahí para que usted, ahí está publicada, está compartida en ¿cómo se llama? En la página de Panóptico, está compartida la entrevista. Y bueno, pues ojalá, y ya para finalizar, pues nuevamente le envío un abrazote a mi amigo Víctor Fregoso, que nos conocemos desde por allá de los 80 del siglo pasado, ¿no? Él ya era un famoso fotógrafo, hoy creo que es hasta abogado, entrenador de perros, es un hombre versátil. Te mando un abrazo, mi querido amigo Víctor Fregoso. Y bueno, pues yo me despido de ustedes con el favor de siempre que compartan esta emisión para que más gente se entere de la verdadera afiliación de Gino Segura y de los temores que hay. E insisto, Morena en Quintana Roo no necesita de traidores en una alianza electoral para ganar la gubernatura y varias y otras posiciones. Morena solito, como bien dice la nota de Sandy González, solita Morena o el Movimiento de Regeneración Nacional tiene para ganar, tiene las suficientes simpatías, tiene la afiliación para ganar, y sobre todo que hay un candidato, pues que es ni nada menos ni nada más que el fundador de Morena en Quintana Roo, es decir, que lo ha recorrido y lo conoce desde que llegó a Quintana Roo, como él lo dice, con una mochila cargada en la espalda, llena de metas y de ilusiones. Lo dejo ahí, que tenga usted una maravillosa tarde. Hasta la próxima.